En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos. Me baso en el Catecismo Bíblico Apologético, lección 44. Hablamos de la penitencia, o sea, de la confesión. En la charla anterior hemos hablado de las condiciones para hacer una buena confesión. Y hoy vamos a hablar de la confesión de los pecados. Hemos dicho en la lección anterior que nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a este mundo, dio su vida en la cruz para nuestra salvación, nos mereció el perdón de los pecados dando su vida en la cruz, por eso somos actores del drama de la pasión, nosotros también. Y Él nos dice: venid a mí todos los que andáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. En San Mateo 11:24. Y el día de su resurrección, bien aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. En San Juan 20:22-23. Esto es muy, muy importante. Y sabemos también que solo el sacerdote que recibió este poder de mano del obispo, lugarteniente, sucesor de los apóstoles, puede dar esta absolución de los pecados. Y el sacerdote da la absolución, el perdón, no por autoridad humana propia, sino por autoridad de Cristo. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan detenidos. Hemos dicho, para hacer una buena confesión hay 5 pasos: examen de conciencia, dolor de los pecados, firme propósito de enmienda, corregirse, y confesión de los pecados y satisfacción a Dios y al prójimo. Hemos dicho que el examen de conciencia es algo importante. El examen de conciencia debe hacerse sobre los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, sobre los mandamientos de la Iglesia y sobre también el deber de Estado. Y este examen es muy importante. Por ejemplo, el que hace años y años no se confiesa, suelta 3 pequeñas cosas y deja el más gordo, eso no funciona. Tiene que pedir a Dios luz para ver claro en su conciencia. Entonces, este examen, dijimos, es una diligente investigación de los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. Yo aconsejo a los que nunca se han confesado o se han confesado mal, bien hacer una confesión general para que nada quede y punto. Y los que se han confesado bien, deben hacer un examen de conciencia sobre los pecados hechos después de la última confesión bien hecha. ¿Cómo debe hacerse este examen? Ya lo dijimos en parte, insisto un poco, es importante. El examen de conciencia debe hacerse de modo que el penitente, después de haber pedido la luz del Señor, la luz del Espíritu Santo de Dios, recuerde con diligencia los pecados mortales que haya cometido de pensamiento, de palabra, de obra u omisión contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia y contra las obligaciones del propio Estado. En el examen de conciencia debemos averiguar la especie, el número, las circunstancias que mudan la especie del pecado. Por ejemplo, uno tiene $1,000 de deuda, es una deuda. Si tiene 15 veces 1,000, son 15,000, es más grave, ¿no? En la especie, el número, es importante esto. Una persona, por ejemplo, Noé se emborrachó una vez, no sabía que era el vino, tomó vino, se emborrachó. Noé no era borracho, fue un accidente, fue una vez. Pero el que cada fin de semana se borracha 3 días, ahí es una mala costumbre, el vicio. Y las circunstancias del pecado de estilo también. Pecar es grave, pero pecar, por ejemplo, en un lugar santo, sagrado, en la iglesia, es más grave. ¿Qué circunstancias mudan la especie del pecado? Bien, son circunstancias que mudan, que cambian la especie y deben confesarse las que convierten el pecado venial en pecado mortal.
una mentira gravemente perjudicial al prójimo, grave, o hacen múltiple un pecado mortal, por ejemplo, el hurto de una cosa sagrada, cometido en un lugar sagrado. Robar está mal, pero robar una iglesia es más grave, es sacrilegio, ¿sí? Hemos dicho también que debemos hacer firme propósito, ¿no? Firme propósito. La contrición de los pecados consiste en el dolor de corazón y en la detestación de los pecados cometidos, con el firme propósito de no pecar ya más. ¿Qué dijo Cristo a la pecadora? Bueno, no te condeno, pero vete y no peque más. San Juan 8:11. Vete, no peque más. Firme propósito, detestar sus pecados con firme propósito de no volver a pecar. Eso es importante. Y este firme propósito consiste en lo concreto, eh, consiste en la firme voluntad de no volver a pecar y de evitar cuanto se pueda las ocasiones próximas de pecar. Evitar las ocasiones del pecado, ¿no? Por ejemplo, una persona que visita bares, lugares de pecado, va a pecar. Entonces, firme propósito y nunca más poner los pies en esos lugares. Una persona, por ejemplo, que tuvo aventuras con una persona de pecado, adulterio, fornicación u otras cosas, y bien, bloquear el número de esa persona eliminarlo eliminar su número, su Facebook, no sé, su teléfono, todo, su correo electrónico para nunca más tener contacto con ella. Esto significa firme propósito de evitar las ocasiones próximas de pecar. Si uno por desgracia trabaja con la persona, bueno, entonces en el caso buenos días, buenas tardes, y nunca salir con ella, no quedar solo con ella, no hablar con ella, etcétera, etcétera. Un novio o una novia, por ejemplo, que han caído en la fornicación desgraciada, y bien, nunca ir a la casa del novio o la novia si no hay nadie. Nunca entrar en la casa si no hay nadie, nunca ir de vacaciones solos, etcétera. Esto es firme propósito, evitar todo lo que es. Si usted tiene debilidad de mirar tonterías y medias en los aparatos, y bien, nunca ir a la cama con el teléfono. Nunca tener, no sé, todo lo que puede ser causa, eliminarlo. No hay de otra. Entonces, firme propósito de enmienda significa rechazar todo lo que puede ser causa de pecado. Por ejemplo, usted frecuenta un lugar, personas o cosas, y esto causa pecados, y bien ya no ir ahí y no usar estos aparatos. Entonces, firme propósito, evitar cuanto se pueda las ocasiones próximas de pecar. Usted, por ejemplo, te invitan unos amigos y siempre hay borrachera, pecado mortal. Bien, no salir con esos tontos. No son amigos, son enemigos, son los compañeros de perdición. No salir con esta gente. ¿Qué hacemos? No hay de otra. Firme propósito, la mujer mal vestida, destapada, medio desnuda, debe cubrir su cuerpo, su pecho, sus espaldas, sus otros días. Incluso en su casa debe ser bien vestida, bien cubrirse siempre. Otra pregunta, ¿cómo se ha de ser la contrición de los pecados? Debe ser interna, sobrenatural, suma y universal. Es decir, debe ser interna. Es la que no solo se manifiesta en palabras, sino también nace del corazón, interna, de corazón y arrepentido. Debe ser sobrenatural. Esta contrición sobrenatural es la que nace bajo el influjo de la gracia, no por razones humanas, sino sobrenaturales, es a saber, concebidas sobrenaturalmente a la luz de la fe. Y yo me arrepiento porque ofendí a Dios, me arrepiento porque me puse al borde del infierno, me arrepiento porque fui un tonto de haberme despejado de la gracia y santidad para dar satisfacción a los sentidos de unos momentos. Y también debe ser la contrición suma, es la que detesta el pecado sobre todos los males. No hay mal mayor que el del pecado mortal. Un día San Luis, rey de Francia, preguntó a sus gentes qué prefería un pecado mortal o ser leproso. Y un tonto dijo, yo prefiero el pecado y no la lepra. Y el rey lo regañó con razón. El pecado mortal es más que lepra, es un suicidio, es caer en una cárcel eterna entregado a tiranos que persiguen a uno. Y también la contrición, dijimos, debe ser universal,
es decir, debe abarcar todos los pecados mortales cometidos después del bautismo y no sometido directamente a la potestad de las llaves. Detestar todo pecado, así de sencillo. Todo pecado debe ser detestado, universal, universal. Ahora, ¿qué hará el penitente que solo tiene pecados veniales de que acusarse? Y bien, si el penitente solo tiene pecados veniales de que acusarse, o solo mortales directamente perdonados, basta es necesario que tenga dolor de algunos y de uno siquiera. Entonces, el que confiesa pecados veniales, está bien. Y si dice ya un pecado ya perdonado, vuelve a confesarlo, tendrá menos purgatorio. Hemos dicho que la contrición se divide en dos, perfecta e imperfecta. La perfecta es el dolor y detestación de los pecados que nace del motivo de la caridad por ser Dios el ofendido, que es sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Por ejemplo, una persona hizo un pecado grave, un pecado mortal, está totalmente arrepentido, con firme propósito de corregirse y deseo de confesarse cuanto antes, ya queda perdonado, porque quiere hacer lo que Dios quiere, confesarse y arrepentido. Eso se llama acto de contrición perfecta. Yo lo aconsejo a todos, sobre todo en este tiempo de esta epidemia donde las iglesias están cerradas. Si hay un pecado por medio, ponerse de rodillas si posible, pedir de todo corazón perdón al Señor, llorar sus pecados con firme propósito de nunca más pecar y de confesarse cuanto antes. Con esto ya Dios perdona a esta alma porque quiere hacer lo que Dios quiere. Y apenas ve un sacerdote, pues, se confiesa. Ahora, ¿qué efecto produce esta contrición perfecta? Y bien, la oración perfecta, con el firme propósito de corregirse, de arrepentirse, de confesarse, y bien, esta contrición perfecta borra inmediatamente el pecado y reconcilia con Dios, aún sin el sacramento de la penitencia, pero no sin el deseo del sacramento, que en ella va vinculado. Entonces, cuidado, entiendan bien esto. La contrición perfecta necesita el deseo de la confesión, el deseo de confesión, de confesarse. Y si no hay posibilidad de confesarse, borra el pecado porque uno quiere hacer lo que Dios quiere. Recibe el Espíritu Santo a quienes, pero los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces debe uno arrepentirse, sí, y tener el deseo sincero de la confesión cuanto antes. Pero el que quiere conocer directamente con Dios sin confesión, eso no vale nada. No solamente no recibe el perdón, sino hace un pecado de orgullo, de rebeldía, de protestantismo finalmente, de rebeldía contra Dios. Pero el que está arrepentido de todo corazón, como dije, y tiene el deseo de la confesión, y busca confesarse, y bien, esta contrición perfecta borra ya el pecado porque quiere confesarse. ¿Y qué pasa con la contrición imperfecta o atrición? La contrición, arrepentimiento imperfecto, es el dolor y detestación sobrenatural de los pecados que nace o de la consideración de la fealdad del pecado o más comúnmente del miedo al infierno y de las demás penas. Bueno, le duele haber pecado, ok. Y para recibir válidamente el sacramento de la penitencia, ¿qué contrición basta? Para recibir válidamente el sacramento de la penitencia basta la contrición imperfecta, si bien es de desear la perfecta. Entonces, el que tiene miedo al infierno se confiesa, está bien, será perdonado. Pero el que detesta el pecado de todo corazón por amor a Dios y quiere confesarse, ya queda perdonado antes de la confesión, pero tiene el deseo de confesarse y se confesará. ¿Qué pecado comete quien a sabiendas se acerca sin contrición al sacramento de la penitencia? Otro caso peligroso. Quien a sabiendas se acerca sin contrición al sacramento de la penitencia, no solo no consigue el perdón, sino que comete pecado grave de sacrilegio. Entonces, el que va a confesar sin ningún arrepentimiento de nada, bien, no vale nada su confesión. Entonces, queridos hermanos, dijimos para hacer una buena confesión hay cinco pasos.
examen de conciencia, dijimos, sí, examen de conciencia, dolor de los pecados, acabamos de decir, la contrición perfecta, firme propósito de enmienda y confesión de los pecados y satisfacción a Dios y al prójimo. Ahora vamos a pasar al tema de esta confesión de los pecados. Bien, solo diré en la charla siguiente para no alargar mucho esta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y los hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado más a fondo. Que Dios os cuide, la Virgen os ampare. Amén. Y no olviden por caridad de enviar esas charlas a otras personas para que se saquen provecho también.